Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este martes 28 de abril. Vaya va peñande yara, oñe cuame eñande, oñe me eñandea, lleva hombre, ujo esa cañande. Esta es la gracia de Dios que se nos está entregando. Queridos amigos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 19 al 26. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Queridos amigos, qué interesante. A ver, pero imagina la misión. Ya se mara lleva. Y cualcara entero etea la de yara uberuba de cuñande. Y por eso comienza algunos de los que se habían dispersado. Ubea cuñande ya hemos oído y en la reflexión de que Dios escribe derecho siempre en renglones torcidos de nuestra propia historia. Y va a ir a Moyepela ya en situación ya de yaro maña ponágina. Y ahí entonces no hay mal que por bien no venga. Hey, son expresiones, pero de una experiencia de la presencia y de la gracia de Dios que actúa en el corazón del hombre. No hay mal que por bien no venga. Apenas lo detalla de tu experiencia. Sí, que actúa de PMI la recojado mi experiencia mía. No hay mal que por bien no venga. Dere mañana, dere imo ape añan de yaran de cuas iban de imbae lo cuashere ella lleva. Pero sin embargo, a través de ese accionar, pero para eso hay que abrirse a Dios y hay que decir, bueno, para lo coñan de yara. Para eso pues, cierto, da cierto, alguna vez es cierto, otra vez da es cierto. Pero ñan de upepe ñan moya yo que cuera jay cuajan guancha la ñan de yarañe teteo y potágina, porque nosotros somos simples instrumentos en manos de Dios. Y ahí tenemos que jugarnos, como instrumentos en las manos de Dios para predicar y hacer conocer el Evangelio. Pablo, un gran pecador, pero después el gran predicador, y gracias a Pablo ñan de abella guapuina, ñañemón que está lleva como cristianos, añaños hendú, veñan de yara evangelio, la buena noticia. Pero alguien tiene que comunicarlo y somos nosotros hoy los enviados a comunicar la buena noticia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.